días. Mi nombre es Carlos Navarrete. Es un privilegio estar aquí con ustedes en Cojutepeque y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a tener un buen tiempo. Están recibiendo notas en lo que estudian. Déjenme darles tal vez un breve testimonio. Muchos no me conocen. ¿Cuántos aquí ya los había conocido? ¿Algunos acá? Algunos cuantos nada más. Solo como 3 personas. Yo nací aquí en El Salvador, en el Hospital Bloom. ¿Todavía existe? Sí, ok. Y por ahí enterraron mi ombligo. Crecí en Zacatecoluca, muchos años. El Señor, cuando tenía 8 años, mi privilegio más grande de toda la vida fue de crecer en un hogar cristiano. Y el Señor me puso en un ambiente donde se creía en Jesucristo, el poder del Evangelio. Acepté al Señor como mi Salvador de la edad de 8 años. Hace años fui a la colonia Miramonte, a la casa donde yo recibí al Señor Jesús. Y me dejaron entrar los nuevos dueños. Llegué al cuarto donde yo acepté a Cristo y se me salieron muchas lágrimas. No hay privilegio más grande que conocer a Jesús como Salvador. Y después el Señor me llevó, por supuesto, a nuestra familia entera a California. Mis padres, mi hermana mayor que yo, 4 años y medio, se llama María Elena, como mi mamá. Y de 9 años de edad nos mudamos a una ciudad al norte de Los Ángeles que se llama Lancaster. Y de 15 años, 16 años, el Señor nos llevó a una iglesia bautista donde el Señor obró en mi corazón. Y por muchos años, quizá 4 años, batallé con esto del llamado al ministerio. Voy a hablar más de eso más adelante, tal vez. Después de 19 años me rendí al Señor a ser un pastor, predicador del Evangelio, y después, a los 18 meses, todavía estaba en mis estudios de bíblicos, y el Señor me llamó. Empezamos a pastorear el ministerio hispano ahí de la iglesia, muchos latinos. Y después de 19 años, hace 3 años, el Señor nos movió y nos llevó al otro lado del continente, 3,000 millas, 5,000 kilómetros. Nos movimos, sería como de aquí a Argentina. ¿Cuántos saben dónde está Argentina? ¿Me entienden? Un gran cambio. Y estamos en Rhode Island, que está más allá de Nueva York, 5 horas. Estamos entre Boston y Nueva York, en una área muy poblada, muy necesitada. La ciudad de Providence es la ciudad mayor de Rhode Island, tiene 60% de los habitantes son hispanos, lo cual es una tremenda bendición. En la pandemia cerramos la iglesia. La iglesia es primordialmente americana cuando yo llegué, y empezamos un servicio en español también, en línea. Y después de tiempo, cuando abrimos, han empezado a llegar, y ahora tenemos unas 30, 40 personas que llegan en español. Otros, por supuesto, hemos tenido 2, 3 servicios en inglés. Al pararme aquí me da mucha emoción porque hace, 17 años, el hermano Nahum Galdames llegó a nuestra iglesia en el 2004. Y yo empecé a discipularlo, y en el curso de discipulado empezamos a hablar del bautismo y vimos que no se había bautizado bíblicamente, había sido bautizado por aspersión, lo cual no es bautismo, nada más es mojarse. Y lo bautizamos. Al año después me acuerdo que me dijo, Pastor Navarrete, yo heredé, me dice, un colegio de mi tío, Efraín Galdames, y me dice, está en Cojutepeque, El Salvador. Y yo no le creí mucho, pero me dice, ¿por qué no vamos? Y venimos aquí, y después de como unos, quizá, creo que 2, 3 visitas, empezamos a orar. Y gracias a Dios, para mí, el pastor Friedenstein, su esposa, son una gran contestación a una oración. Esta mañana yo leí en el Salmo 116, donde dice, nuestro Dios está en los cielos, lo que Él quiso ha hecho. Y este colegio para mí es un gran, digámoslo así, es una gran demostración del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer cuando oramos. Y llegamos aquí, y ahí por donde está la cámara, me acuerdo que nos arrodillamos y le dijimos, Señor, haz una iglesia aquí en este lugar.
En aquel tiempo este era un parqueadero, aquí había una pared, había un salón y la iglesia empezó, me acuerdo, y era el salón como del tamaño de esta plataforma ahora. Y ver lo que Dios ha hecho, hermanos, me trae mucha emoción. Y yo creo que si nada aprenden esta semana, quiero decirles que mi corazón ya ha sido animado y espero que ustedes aprendan esto. Servimos a un gran Dios, que lo que Él quiere hace. Ha hecho grandes cosas en este lugar y para mí el poder enseñar acerca del ministerio esta semana, estar con ustedes, es una gran dicha, es un gozo, es un privilegio, es un sueño vuelto realidad. Es todo para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Dicen amén o no aquí? Ok, nada más checando. Bueno, vamos a hablar en esta clase de la administración en el ministerio, administración en el ministerio. Y esto de administrar es algo que me encanta, es un tema que me encanta tocar. La verdad es que las lecciones van a ser, espero, prácticas, espirituales. Van a ver que la administración de la que vamos a hablar en el ministerio no es la misma que la administración que el mundo enseña, porque debemos de parar aquí y reconocer, el ministerio es una obra espiritual. Es una obra de Dios. No se puede maniobrar a Dios. No podemos nosotros manipular a Dios. Usando los métodos del mundo en la casa de Dios no se puede hacer la obra de Dios. Tenemos que entender, estamos hablando de liderazgo espiritual esta semana. Vamos a estar hablando de liderazgo espiritual. ¿Cuántos entienden que lo que nosotros vamos a hablar aquí, el mundo le llama locura, dice la Biblia? La predicación de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros, dígalo, es que poder de Dios. Digámoslo juntos, es que poder de Dios. En otras palabras, lo que Dios ha hecho aquí ha sido el resultado de oración, de la obra del Espíritu Santo, de la predicación de la palabra de Dios. Dios ha usado la predicación. Yo me acuerdo cuando el pastor Adán se rindió misionero y ahora ver lo que Dios ha hecho años después. Para mí es una indicación y yo estoy orando que muchos de ustedes aquí algo nazca, algo crezca, algo surja, algo despierte para que también puedan hacer lo mismo. Y déjenme decirles, servimos a un gran Dios, ¿verdad? Mañana vamos a hablar acerca de los proyectos tal vez y exámenes para la clase, pero hoy básicamente vamos a entrar a esta primera lección. Amo este tema de la administración espiritual. La verdad es que el mundo necesita líderes espirituales. Líderes espirituales. Ambos son importantes. Personas que influyen a otros primordialmente a seguir a Jesucristo con sus vidas. ¿Cuántos aquí entienden? Nuestro privilegio es, y nuestro mandato, y nuestro honor, y nuestro deber es de llevar a otros a los pies de Cristo. Esa es la meta, por eso estamos aquí. Es de ayudar a otros a seguir al Señor. Yo de unos años de joven, nunca me imaginé que yo un día iba a predicar, iba a discipular, iba a ayudar a otros a seguir al Señor. Pero es un gran privilegio. Ahora, vamos a 1 de Pedro 5, si gustan en sus Biblias, o creo que está ahí en sus notas. Hablemos en esta primera lección sobre el ministro de Cristo. El ministro, en otras palabras, antes de hablar de la administración, tenemos que hablar del administrador. Tal vez a veces le llamamos el carácter, el interior. Estamos hablando de la persona ahí en su silla. Estamos hablando de quién somos. Porque la palabra de Dios es clara. Jesús dijo esto, dijo que si el vaso, dijo, está sucio, dijo, todo lo que toca está sucio. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo, verdad? Jesús dijo, en otras palabras, que es importante más que nada que nosotros seamos lo correcto. Yo tengo esta convicción que cuando el corazón está limpio, el Señor hace grandes cosas. Déjenme decirlo aquí claramente. Hay un tipo de siervo que Dios usa y es el humilde. No es americano, no es latino, no es blanco, no es, digámoslo así, nuevo, viejo, no es una persona con carisma. ¿Cuántos entienden? Dios puede usar a cualquier persona que se entregue a sus manos.
Y ese es el reto entonces. 1 Pedro 5, leamos empezando en el versículo 1, voy a leer yo, más adelante voy a pedirle a otros que tal vez lean para que así todos nos involucramos en la enseñanza de la palabra. 1 Pedro 5, 1 al 4, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Quiero que subrayen ahí la palabra anciano en su Biblia, si no lo han hecho. Dice versículo 2, apacentad la grey de Dios. Segunda palabra que vamos a estudiar es apacentad. Subrayen esa palabra. Que está entre vosotros cuidando de ella. Tercera palabra que vamos a estudiar. La palabra cuidando. Todos los estudios esta semana van a girar alrededor de estas tres palabras. Esta lección es para explicar las tres partes del ministerio, de administración en el ministerio. La Biblia dice aquí que Pedro les escribió a estos pastores y les dijo que como ancianos, número 1, deberían de apacentar, número 2, y deberían de cuidar de ella, no por fuerza, les dijo, no, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, los ministros, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bendición, ¿verdad? Vamos a hablar, quiero que si tienen preguntas las pongan a un lado, tal vez se escriban y al final vamos a tomarlas si hay. Queremos hablar hoy acerca del ministro. ¿Qué es el ministro? El pastor, dice la palabra de Dios aquí, es tres palabras, escríbanlas, anciano, obispo y pastor. Tres palabras. La Biblia presenta al siervo de Dios como un anciano, obispo, un pastor. Tres palabras, las tres describen el mismo papel. Estamos hablando del papel del pastor, del ministro, el siervo del Señor. Ahora, tal vez aquí dicen, yo soy mujer, no puedo ser pastor bíblicamente, es cierto, pero sí describe las tres partes del ministerio. Así que hay que aprender, aún para las mujeres. Usted dice, yo no sé si voy a ser pastor, está bien, pero es importante que entendamos, estas son las tres partes de la administración en la iglesia. Y específicamente hoy vamos a hablar de la administración propia. Ahora, el problema, la Biblia dice aquí que hay tres palabras. Déjenme darles entonces a qué se refiere. La palabra anciano se le llama ahí. Muchos han oído esta palabra y se malinterpreta. Anciano se refiere igual al mismo pastor, se refiere a su madurez. Esa es la palabra, madurez. Cuando la Biblia le llama a un pastor anciano, se refiere al hecho de que debe de ser un hombre maduro. La mayoría de problemas que yo he visto y que hay en el ministerio hoy en las iglesias es por la falta de madurez de los ministros, los pastores, los líderes, los que sirven. Es la falta de madurez. No tiene nada que ver con la edad de la persona a propósito. Solo porque le llama anciano aquí no quiere decir que tiene que ser viejo. Timoteo, dice la Biblia, era un joven en el ministerio. ¿Se acuerdan de Timoteo, verdad? Y Pablo le llamó anciano y le dijo, Timoteo, nadie menosprecie tu juventud, le dijo. Nadie tome en vano, le dice, tu juventud. Así que cuando hablamos de anciano, estamos hablando, se refiere a la madurez espiritual, nada que ver con la edad necesariamente. Número 2, la segunda palabra que usa aquí en el versículo 2 cuando dice apacentar la grey de Dios, se refiere a su ministerio. Anciano quiere decir que el que sirve al Señor debe de ser maduro. Pastor, esa palabra se refiere a su ministerio, su función. La palabra apacentar ahí en el versículo 2 es la palabra griega poimen. Y quiere decir, se refiere a alguien que cuida de ovejitas y este es su trabajo, las lleva. La palabra apacentar indica el hecho de que las lleva al lado de delicados pastos, las lleva al lado de aguas de reposo, se asegura que tienen comida, nutrición, se asegura que no metan el hocico donde no deben, que no metan la pata tal vez donde no deben. Habla del ministerio entonces. Así que vamos a hablar de la madurez primero,
Las primeras lecciones van a tocar con el tema de la madurez. Número 2, vamos a hablar del ministerio. Vamos a tocar los temas prácticos, que es el trabajo del pastor. Muchos pastores, lamentablemente, no entienden lo que es su ministerio. Número 3, vamos a hablar como obispo de su manejo, digámoslo así. Manejo o cuidado, pueden poner ahí a un lado. Para darles una M les di la palabra manejo, pero estamos hablando de su administración, de su cuidado. Versículo 2 dice, aquí la palabra aparece en forma de verbo, dice cuidando de ella, hablando de la grey de Dios. Dice que el ministro debe de cuidar de la ley de Dios. Esa palabra es la palabra episcopos. Episcopos es la palabra obispo. Quiere decir que el mismo pastor, dice la Biblia, también tiene la responsabilidad de manejar bien, conducir, asegurarse que las áreas, digámoslo así, prácticas de finanzas y las sillas y el equipo de sonido y también, verdad, que la administración de las cosas vaya bien. Él es el que preside, le dice la Biblia aquí. Así que solo Dios, ahí pongan esto en la línea. Solo Dios me puede hacer un anciano, pastor y obispo. Solo Dios me puede hacer un anciano, pastor y obispo. ¿Cuánto dan gracias a Dios que estamos en sus manos? Estamos en sus manos. Y si tú estás aquí y piensas, yo no sé si yo pudiera hacer eso. Las buenas noticias que te tengo es esta, no puedes. Todos dicen, esas no son buenas nuevas, ¿no? Eso suena feo. No. Lo bueno es que solo Dios puede hacernos. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:24, dice la Biblia, fiel es el que os llamó, el cual también, ¿qué? Lo hará. Efesios 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la acabará hasta el día del Señor Jesucristo. Así que yo creo que es Dios quien hace hombres, Dios quien hace mujeres. Por eso le llamamos a veces es un hombre de Dios. No se dice como un dicho, es una realidad. Espero que sea una realidad en su vida. Yo me acuerdo de 15 años, me acuerdo a la iglesia donde crecí y empecé a sentir un impulso. Yo no sé, que algún microbio se me metió al cerebro y empecé a pensar, Señor, ¿será que yo pudiera hacer eso? En mi mente yo pensaba, yo nunca pudiera hacer lo que hace mi pastor. Nunca pudiera hacer lo que hace el pastor de jóvenes. Y ese pensamiento se volvió en una carga. Yo le decía, Señor, ¿será que tú quieres? El pensamiento se volvió en una pregunta. Señor, ¿será que tú quieres que yo sea un predicador? La pregunta se volvió en una gran carga, un deseo. 1 Timoteo 3:1 dice, el que desea el obispado, dice, buena obra desea. El que quiere ser siervo de Dios, dice la Biblia, tiene un buen deseo. La carga se volvió en una confirmación, donde Dios me iba confirmando día tras día. Me acuerdo pasó como un periodo de como unos 6 meses, donde todos los días yo iba a la escuela y se daba un devocional y como que Dios me estaba llamando y me estaba diciendo, quiero que me sirvas en el ministerio. Leía un libro devocional y como que el Señor por medio de él me estaba diciendo, quiero que me sirvas, quiero que prediques mi palabra. Hasta que al fin, el 27 de enero de 1997, yo pasé en un avivamiento al frente, me arrodillé y le dije, Señor, donde sea, lo que sea y lo que cueste, soy tuyo. Y me rendía al ministerio. Déjenme decirles algo. El ministerio es el mejor llamado, pero es el peor trabajo. ¿Ok? Escríbanlo ahí. El ministerio es el mejor llamado, el peor trabajo. Si piensa que va a ser un profesional, que la idea es ser una persona, ¿verdad? Que, digamos así, tiene un buen trabajo. Si la idea es, me voy a meter a esto porque suena como un buen trabajo, ¿puedo decirlo? No es un buen trabajo, pero es el mejor llamado. Porque solo el llamado te mantiene en el ministerio. Si es un trabajo, pronto te rajas y muchos lo hacen. Algunos literalmente se rinden, otros dejan de hacer la obra en realidad que Dios demanda de ellos. Así que
si la verdad es que estamos aquí y reconocemos, solo Dios nos puede hacer lo que estamos a punto de estudiar. Ahora hablemos, número uno, los sagrados requisitos de un pastor, de un ministro. Otra vez, yo sé que tal vez se aplica al pastor, pero estamos hablando del ministerio. ¿Qué es lo que debe de entonces poseer un siervo del Señor? Alguien que sirve en el ministerio, que administra las cosas de Dios. Miren el versículo número 1, por favor. Ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros. Y de ahora Pedro dice, oh, yo anciano también con ellos. Y no solo pastor, no solo ministro, sino que miren lo que él era. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro era un hombre que había visto a Jesús. Pedro era un hombre que había, dice la Biblia, participado de su gloria. Si usted nunca ha visto a Jesús, ha tenido una experiencia personal con Cristo, y si nunca ha visto su gloria, ha tenido una experiencia personal, la verdad es que no está listo para ser un siervo de Dios. Tenemos que empezar ahí. Tiene que estar seguro que su fe es real, que su andar es real, que no está aquí practicando religión, sino que tiene una verdadera, actual, viva relación con el Dios vivo. Dios no quiere que aprendamos de Él, Dios quiere que le disfrutemos, que nos deleitemos, que le conozcamos. Amén. Ese es su deseo. No estamos para aprender de Dios nada más. Y tenemos que tener cuidado. Por eso es que muchos ministros, entonces el ministerio para ellos es, andan robando o buscando ideas. La meta de ellos es, bueno, ¿qué hacen aquí? Ir a una conferencia que enseñan allí, ir a una clase que dicen ahí, leer un blog que dice buscar un sermón en una revista, voy a predicar eso y tomar un bosquejo, voy a usar esto. Y yo no estoy diciendo necesariamente que todo eso es malo, no estoy diciendo que esas son malas cosas, pero estoy diciendo esto, que tarde o temprano tiene que aprender a seguir a Cristo. Paremos ahí, ¿ok? Tomemos un momento acá a un lado. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Hechos 20 dice, Pablo hablando de los efesios, a los ancianos, a los pastores, a los ministros, a los que servían, los líderes de Efesio, y les dijo, en Hechos 20, 28, les dijo, hablándole de la iglesia, le dice, apacentad la iglesia de Cristo, la cual Él ha comprado con su propia sangre. La iglesia donde yo sirvo no es mía. Digo mi iglesia en el sentido de que ahí yo pertenezco, pero no es mía. Yo soy el pastor, ¿cierto? Me preguntaron cuando yo llegué, pastor, ¿cuál es su plan de 5 años? Yo les dije, no tengo la menor idea. No sé. Les dije yo, mi plan es de orar, de seguir a Cristo. Y les dije yo, ¿quién soy yo para darle a la iglesia de Cristo un plan? La iglesia es del Señor. Pero es que lo mejor que usted puede hacer antes de entrar al ministerio es tener una experiencia personal con el Señor, porque tenemos que seguirle. Somos discípulos de Cristo. Eso quiere decir un seguidor. La meta aquí no es encontrar las ideas del mundo. No. Déjenme decirles, por eso es que en estas clases no nos vamos a parar aquí a enseñarle cómo ser como la Iglesia Bautista Emanuel, cómo ser como el Templo Bautista de Rhode Island. La iglesia donde ustedes van a servir o sirven no es suya, es de Dios. Por lo cual entonces lo que tenemos que aprender es a tener una experiencia personal. Letra A, una experiencia personal. Letra B, es un entusiasmo poderoso. No solo una experiencia personal, pero debe de haber un entusiasmo. Miren el versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, dice. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si Dios le llama a ser un líder, si Dios le llama a ser pastor, si Dios le llama al ministerio, la Biblia dice aquí, dice que no debe de ser con fuerza. ¿Cuántos entienden la diferencia entre fuerza y voluntariamente? Fuerza
es lo que tiene que usar con un burro, con un buey. ¿Entienden? Voluntariamente es la manera en que debe de servir un siervo de Dios. ¿Cuántos aquí les emociona la idea de trabajar para el Señor? Debería de, dice la Biblia. Pedro dice, hey, no lo hagan, dice, dicen ustedes, con fuerza, sino con entusiasmo. Hermanos, debe de haber un fuego en su alma cada vez que usted sirve al Señor. Debe de haber un entusiasmo en su corazón por hacer las cosas de Dios. Yo creo que es un privilegio servir al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Es un alto privilegio. Romanos 12:8 dice, el que preside, dice, hágalo con solicitud. Hablando ahí Pablo de los dones espirituales, dice, hey, y aquellos de ustedes dice que Dios les ha dado el don de liderazgo, el don, dice, el llamado de pastoreado, la posición de influir, ya sea como maestra de escuela dominical, ya sea como maestra de escuela, ya sea como profesor, ya sea como tal vez un padre de familia. La verdad es que no importa. Si somos líderes, dice la Biblia, hágalo con solicitud. ¿Qué es solicitud? Con ganas, con entusiasmo, con gozo, con ánimo pronto. Dice, no lo hagan con fuerza. Dice, debe de hacer algo que lo hacemos con gozo. Hermanos, mírenme aquí. Si usted predica la palabra de Dios, es un delito predicar el evangelio de Jesucristo aburridos, sin entusiasmo. Yo creo que el ministerio requiere toda la pasión que yo tengo. Y todos dicen, ay, pero yo no tengo pasión. ¿Y qué cuando hace un gol su equipo? No tenemos pasión a veces. Solo que la tenemos por las cosas equivocadas. Somos seres espirituales. Adoramos, nos entusiasmamos por naturaleza. La palabra de Dios dice que debemos de hacerlo con solicitud. Tenemos iglesias aburridas porque tenemos pastores que están aburridos. Y la razón es porque no tienen una experiencia personal. Míreme, si usted como yo y como muchos, y no que yo soy el ejemplo aquí, pero mantengan lo que estoy diciendo. Si tiene una experiencia personal con el Señor, donde usted oró y Él contestó. Ayer el Señor, esta mañana yo estaba escribiendo todas las peticiones de oración que el Señor contestó en las últimas 24 horas. Aún el llegar aquí, ¿verdad? Vivo y sano. El pastor le puedo decir todo lo que batallé ayer solo para subirme en el avión. Allá en Providence, Rhode Island, después a Filadelfia, después a Miami, después a San Salvador. Solo para llegar aquí ayer fue una bendición de Dios. ¿Y cuántos aquí entienden? Si usted tiene experiencia personal, va a tener un entusiasmo poderoso, va a tener el gozo del Señor al servir. Noten qué más dice en el versículo 2, dice, no dice por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice a propósito, hazlo con entusiasmo, dice, porque Dios te llamó. Miren aquí, no por dinero, dice, ganancia deshonesta. Dicen, no prediques por dinero. El que predica, el pastor, yo creo debe ser pagado. 2 Corintios 9 toca ese tema. No estamos hablando de que el pastor no se le debe de pagar. Hay iglesias que tienen la idea de que, bueno, hay que mantener al pastor humilde. Míreme aquí, ese es trabajo del diablo. El diablo desanima al pastor, usted anímelo. Amén, eso fue gratis. Pero a los pastores aquí les dicen, mira, pero ten cuidado que tú no predicas solo porque allá te ofrecen ofrenda, porque te invitó fulano. Tomas el ministerio como la idea de que, bueno, voy a hacer dinero. Dios cuida de sus siervos. Déjeme decirlo otra vez para que les entre. Dios cuida de sus siervos. La verdad, yo pagara por predicar el evangelio. Ya que se fue al pastor, voy a chismear de él. ¿Qué les parece? Yo estoy aquí, yo pagué mi pasaje, yo voy a pagar, pagué mi comida ayer y voy a pagar mi vuelta. Y es un privilegio para mí hacerlo. Y hay un problema en el ministerio hoy, es que mucha gente lo hacen pensando, bueno, voy a ir allá y yo les digo a los pastores, mire, tenga cuidado, no vaya a predicar allá solo porque alguien le invitó y alguien allá porque alguien le invitó. Es un problema. Yo le digo a nuestra iglesia, miren, ustedes no me pagan, Dios me paga.
¿Okay? Si usted diezma, usted da al Señor. El diezmo es del Señor. Y Dios me paga a mí. Yo le dije a la iglesia en Rhode Island cuando yo llegué hace 2 años y medio. Le dije, hermanos, ustedes no me pagan. Si me pagan y yo soy su empleado, ustedes tienen un asalariado y no un pastor. Juan 10 dice que no es asalariado el que queremos un pastor. Amén. Y dice la palabra de Dios ahí, mire, sí, Dios me paga a mí y Dios me cuida a mí. Hace 4 años dejamos, el Señor nos sacó de California después de 19 años de ministerio ahí. Yo le dije a los hermanos, la mano de Cristo me está indicando que es tiempo de irme aquí. Y yo no lo entendí. Lloramos, nos despedimos. El día que yo renuncié fue el peor día de mi vida. Estuvimos atrás y saludamos a unos 1,200 hermanos y lloramos hasta como a las 2 de la mañana. Y después, como unos meses después, el Señor nos llevó a Rhode Island. Y Rhode Island es un estado muy bonito, pero la iglesia había tenido muchos problemas, muchos años de problemas. Mucha división, mucho desánimo. Muchos se habían ido antes que yo llegué. Estaba decayendo. Nuestra iglesia tenía 22 años consecutivos de bajar en asistencia cuando yo llegué. Llegamos y el Señor, cuando visitamos y cuando fui de candidato de pastor, y fue obvio que el Espíritu Santo de Dios estaba orando ahí. ¿Saben? Yo no sabía cuánto me iban a pagar. Nunca me dieron. Lo único que yo sabía es que la mano de Dios me llevó allí. Hermanos, déjenme decirlo, esto es sencillo. Lo que está diciendo aquí Pedro, es, asegúrate que estás sirviendo a Dios. Porque tarde o temprano, si es, dice, por ganancia, si es por trabajo, si es por otra razón, todos lo van a saber. Y hay que estar seguro que lo estamos haciendo con entusiasmo, por las razones correctas. Número 3, letra C, un ejemplo piadoso. Noten lo que dice. Dice aquí que debemos de entender los requisitos. Dice Pedro, debes de ser un testigo, debes de haber visto la gloria, dice. Debes de hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente, con entusiasmo. Y letra C, dice versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La palabra de Dios dice que tenemos que tener un ejemplo piadoso. La gente dice que los pastores de la iglesia a veces, y me río cuando la gente lo dice, ¿verdad? Que los pastores son mandones, que son dictadores, ¿verdad? Y yo siempre me río y le digo, miren, si yo fuera el dictador aquí, todos diezmaran, todos donaran almas, todos vinieran al servicio del culto de oración, pero no vienen. No todos dan. Así que la palabra de Dios aquí, hablando del siervo de Dios, dice Pedro dice, yo anciano también, dice. Hermanos, ¿saben qué se llamó aquí Pedro? Pedro dijo, miren, yo nada más soy, dice el anciano. En otras palabras, yo solo soy otro siervo de Dios, otro pastor. ¿Cuántos entienden? Mucha gente dicen que Pedro era el papa. Pero aparentemente Pedro no sabía que era el papa. Porque no era el papa. La palabra de Dios dice aquí que Pedro dice, yo solo soy igual como ustedes, dice. Soy igual como otros, dice. Y lo que está diciendo aquí Pedro en otras palabras es, miren, dicen hermanos, les estoy diciendo, dice, hagan lo que yo también estoy haciendo. Les está, digámoslo así, instruyendo basado en su ejemplo. Déjenme decirles que la única razón por la que yo estoy aquí, el pastor me invitó, es ojalá porque estoy haciendo lo que les estoy enseñando. Y es un gran reto. Tenemos que tener un ejemplo piadoso. La única razón, digámoslo así, el único derecho y razón por la que usted puede retar a otros y guiar a otros a seguir a Jesús es porque usted está siguiendo a Jesús. La única manera en que usted puede retar a otros a dar es porque usted está dando al Señor. La única manera en que usted puede dirigir a otros a tener fe es porque usted está tomando pasos de fe. La única manera que usted puede dirigir a otros a hacer cualquier cosa es porque usted está haciéndola también. 1 Corintios 11:1
Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Dijo, miren hermanos, me atrevo a decírselos porque yo lo estoy viviendo también. Tal vez no es usted impecable. ¿Cuántos dicen, hermano, eso nunca lo seremos, verdad? Hasta que lleguemos al cielo. No somos impecables, amén. No hemos llegado al punto de dejar de pecar, pero debe de ser irreprensible, dice la Biblia. Vamos a hablar de esto más adelante. Irreprensible. ¿Saben qué es irreprensible? Que nadie puede apuntar el dedo y decir, ese dice, pero miren lo que hace. Miren lo que es en su casa. Miren lo que es allá. Miren cómo usa su dinero. Miren la mala fama que trae. Miren, la Biblia dice que debemos de tener un buen testimonio, un buen ejemplo. Número uno, entonces. Número uno, los sagrados requisitos. Número dos, y estas son las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que nuestro Dios aquí nos da no solo los requisitos, sino que nos da la promesa de una recompensa. Miren, número dos, la segura recompensa de un pastor, de un ministro del Señor. Usted dice el ministerio, pastor, dice, suena como trabajo. ¿Cuántos entienden? Que se parece mucho al trabajo, les digo yo a los miembros del equipo de nuestra iglesia. Yo les digo, hermanos, parece trabajo, ¿verdad? Me dicen, sí, pastor, se parece mucho al trabajo. Casi igual, casi el mismo sudor sale, casi las mismas lágrimas. ¿Cuántos entienden? Las buenas nuevas aquí que Pedro les dice es esta, versículo 4. Y si hacemos esto, ¿qué dice? Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pregunta, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesús. Amén. Cuando aparezca Jesús, dice, ¿qué va a hacer? Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La Biblia dice que tu recompensa será una corona incorruptible. La palabra corona ahí está hablando de un laurel. Es algo como una cadena de hojas así. En aquellos días cuando alguien ganaba una competencia, una carrera en el deporte, lo paraban sobre el bima, el tribunal, como en las Olimpiadas, ¿verdad? Y le ponían un laurel, un Stefanos. Y los griegos, ¿verdad? Obviamente aplaudían y reconocían y le daban dinero a la persona, etc. La Biblia dice que cuando nuestro príncipe de pastores aparezca, el que ha sido fiel a ser un ministro, al que ha tomado la administración del ministerio en serio, es maduro, hace la obra del ministerio y maneja bien las cosas de Dios. La Biblia dice que el príncipe de los pastores le va a dar a él una corona incorruptible. ¿Saben qué quiere decir? Que va a ser una corona que nunca se va a marchitar, nunca se va a acabar. La palabra de Dios dice aquí en otras palabras que tenemos nosotros el privilegio, amén, de esperar la recompensa del Señor. Hace muchos años y muchas libras, yo jugaba fútbol y me encantaba el fútbol. Y por supuesto, desde niño, después de la iglesia, yo era el primero a ir con la pelota a tratar de echar goles o echar zancadillas, lo que sea. Y me rompía los pantalones después del servicio. Y mi mamá decía, no te voy a comprar nuevos ya, demasiado. Ponía parches. ¿Cuántos de ustedes tenían pantalones con parches? Ay, no han vivido. Y los rompía otra vez el próximo domingo. Y mi mamá le mandaba a poner otro parche. Yo tenía pantalones que tenían 3, 4, 5, 6 parches. Y llegué a Estados Unidos y pues seguí jugando fútbol. No echaba goles, pero sí me gustaba. Jugaba en el colegio, en la escuela y después cuando llegué a high school, a bachillerato, honestamente nos fue bien al equipo. Salimos en la revista Sports Illustrated y jugué en el equipo preolímpico de Estados Unidos. Viajamos por todos lados. En el 95 fuimos a Barcelona el año antes de las Olimpiadas. Jugamos allá. ¿Saben qué pasó? Me gradué y el Señor me dijo, quiero que estudies la Biblia, y ya les conté la historia. Y fui a mis estudios bíblicos y tomé todas mis cosas, todos los trajes y los tacos y los premios, y tenía yo trofeos y reconocimientos y las revistas donde salía, y las puse todas en una bolsa grande. Tenía mi nombre bordado y mi número.
puse todas allí. Y el primer año de estudio bíblico yo todavía no estaba seguro de mi llamado, pero le dije al Señor, Señor, te voy a dar toda mi atención, todo mi tiempo. Yo iba a las clases de seminario, clases de estudio y después iba a trabajar, trabajaba y estudiaba y estaba orándole al Señor, Señor, lo que yo quiero no es ser doctor, no ser pastor, quiero lo que tú quieres. Le dije, sí, me rindo. Y el Señor me puso en el corazón, todo ese año me dijo, no quiero que juegues fútbol ni una vez. Porque el fútbol era mi ídolo. El fútbol era mi Dios. Yo le dije, no, Señor, tú vas a ser mi Dios. Una vez los muchachos del colegio un día me dijeron, hey Carlos, hicieron un parque nuevo. Vamos a jugar. Y yo, no, hombre, vamos a jugar. ¿No dices que tú puedes? No les quise decir por qué y no les quise decir que no. Fuimos a jugar. Llevé mi bolsón lleno de todos los trofeos y eso. Lo saqué del closet y lo llevé en mi carro y fuimos y jugamos. Y les eché goles. Y les eché una buena lección, ¿me entienden? ¿Saben qué pasó? Acabamos de jugar y fuimos ahí donde habíamos dejado todos los bolsones, todas las bolsas. Y la mía, alguien se la robó completamente, toda. No sé dónde está. Los trofeos aparecieron. Las medallas, ninguna. Los álbumes llenos de fotos donde yo salía en los periódicos y revistas, no sé dónde está. La Biblia dice que si soy fiel por su gracia, ¿y cuántos entienden que esto es lo asombroso? Que no lo merecemos, no lo hacemos nosotros el ministerio, pero si somos fieles a dejar que Dios nos use, dice la Biblia, un día el Señor va a aparecer y por su gracia inmerecidamente nos va a dar una corona incorruptible, dice la Biblia. Y saben, entiendan esto, el punto de recibir coronas no es que la vamos a tomar y la vamos a poner y vamos a decir, mira, no vamos a andarnos jactando de las coronas. Dice la Biblia que vamos a llegar al cielo. Y escuchen, si somos fieles al Señor, vamos a tomar esas coronas y las vamos a poner a los pies de nuestro Salvador. Y decirle, tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Amén. Y esto es lo bueno, la recompensa será una corona interruptible. Déjenme decirles esto, letra B, las coronas y los laureles del mundo son temporales. Por eso es que yo les desafío, tenga cuidado por lo que usted vive. Tenga cuidado de sobre qué pone sus ojos. Tenga mucho cuidado de cuál es el destino. Mírenme aquí, todo lo demás. La razón, nosotros estamos aquí y la verdad es que todo se pierde, todo se pierde. Todo se va a quemar en este mundo. Pero el dinero, los carros, las casas, las pertenencias, las cosas, todas se quedan, entiendan, todo se queda, 100%. Mi, ah, Me acuerdo que cuando salimos de California, estaba empacando yo mi oficina y tenía ahí algunas placas y unos diplomas y tenía mis certificados y ahí varios diplomas, varios títulos que yo había sacado, los había puesto. Y tomé todo lo que estaba en los estantes ahí, los puse en una caja. Y obviamente con mucha tristeza estaba saliendo y un muchacho tomó mi caja de diplomas y salió y se tropezó y la caja se cayó. Tenía un certificado ahí de 20 años, otro de mi universidad, varios diplomas que tenía en marcos de vidrio. Todos se quebraron, todos se quebraron, todos se quebraron. Tenía un reloj por servir tantos años en la iglesia, todos se quebraron. ¿Saben lo que estoy diciendo hoy? Tenga cuidado por vivir por las coronas y los laureles del mundo. El libro de Eclesiastés es una historia maravillosa porque habla acerca de la manera en que Salomón trató de llenar el vacío, el hueco que había en su corazón. Eclesiastés 1 dice, viajé por todo el mundo, dice Salomón.
Después dice, traté la educación, dice, las ciencias, estudié, dice, de todo. Después dice que se metió a los placeres. Se daba unas emborrachadas, pero buenas, Salomón. Drogas. Después dice que se compró todo lo que él quería. Todo lo que él quiso se lo compró. Casas, no casa, casas, fincas. Se compraba, no música, se compraba la banda. Tenía músicos, siervos, fincas, comida, todo lo que él deseaba. Y vez tras vez, Salomón escribió un libro entero para decir estas cosas, esto básicamente. Todo es vanidad. Díganlo. Todo es vanidad. De 15 años llegué a la iglesia bautista de Lancaster y era salvo y habíamos estado en otras iglesias y les voy a decir algo. La razón con la que el Señor tocó mi corazón es porque nosotros habíamos vivido bien. Yo era de los muchachos que estudiaba en el Colegio García Flamenco, vivíamos en buenas casas, viajábamos a otras partes del mundo, mi papá tenía ganado, íbamos a donde queríamos, viajábamos por todos lados, teníamos bonitos carros. Y a la edad de 15 años, algo en mi corazón había llegado al punto, como les conté, tuve un poquito de fama, digámoslo así, jugando fútbol, etcétera. Pero llegué a un punto en mi corazón donde reconocí, nada de eso satisface. Si no me creen, miren las entrevistas con Ronaldo. Le preguntan, ¿y tu vida? Y dice, bueno, no puedo salir al parque con mis hijos, dice. Dice, no siento, me dice, no siento satisfecho. Dice, tal vez después del fútbol, dice, podré tal vez un día tener felicidad. Y yo doy gracias a Dios que a una temprana edad pude entender que todo lo que los laureles de este mundo son temporales. Dicen que un papá estaba en la costa de Nueva Jersey con sus dos hijos. Su niño y su niña andaban nadando en el mar y aparentemente no se fijó papi que las olas se los habían llevado y los habían acarreado y cuando él vino a sentir estaban lejos de la costa, ya lejos del mar, dentro del mar. Y después obviamente se preocupó porque su hijo no sabía cómo nadar, lo andaba cargando y su hija sabía nadar muy poquito, pero le había enseñado a flotar, a zambullar, hacía sobre la espalda. Tuvo que tomar una decisión, ¿qué hago? Y se trató de mantener calmado y le dijo a su hija, mira, le dijo, papi le dice, va a llevar a tu hermanito, le dice, allá con mami, le dice, quiero que tú, le dice, ¿te recuerdas cómo te enseñé? Le dice a flotar sobre la espalda. Le dice, sí, papi. Quiero que tú, le dice, te mantengas flotando hasta que yo regrese. Y él batalló para llegar. Cuando llegó obviamente a la arena, estaban ahí y empezó a gritar, ayúdenme, ayúdenme, señor. Mi niña está en el mar y no sé dónde está. Y por supuesto empezaron las lanchas y los rescates y mucha gente empezó a tratar de buscar a la niña. Y pasaron horas y obviamente y se empezó a poner el sol y se preocuparon. Y al fin la hallaron como a unos 2 kilómetros dentro del mar, flotando. Por supuesto, su papi fue ahí donde ella cuando la rescataron y la tomó y le dice, hija, le dice, ay, le dice, papi está tan orgulloso de ti, le dice, estaba tan orgulloso que ella se había mantenido y le dice, pues papi, me dijo que siguiera flotando hasta que usted regresara y lo hice. La Biblia dice que un día de estos, si servimos al Señor con madurez, haciendo nuestro ministerio y manejando la obra de Dios como algo sagrado, la manera en que Dios quiere, si administramos bien al ministerio del Señor. Escúchenme, la Biblia dice que un día de estos nuestro Padre Celestial va a regresar. ¿Y saben qué quiero decirle yo? Señor, mantuve ocupado hasta que regresaste, así como me lo habías mandado. Ese debe de ser nuestro deleite, ese debe ser nuestra meta. Eso es lo que quiero que me diga Jesús. Bien hecho, buen siervo y ¿qué? Fiel, fiel. Me ocupé, Señor, haciendo lo que me mandaste.
hasta que tú regresaras. Amén. Bueno, vámonos a la lección número 2. Vamos a empezarla porque tenemos unos momentos. En un momento, primero, ¿quién tiene alguna pregunta? Estamos hablando de, tal vez esta lección fue nada más introducción. Honestamente, el resto de las lecciones van a hablar acerca de esas tres partes. Vamos a hablar de la madurez del ministerio del ministro, la madurez de un siervo de Dios, y vamos a hablar de, número 3, el manejo en el ministerio. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que sigamos? ¿Nadie? Bien. Sencillo hasta ahora, ¿verdad? Número 2, lección 2, entonces, sigamos. La lección se titula La integridad personal del líder. A ver, hermano, ¿cómo se llama aquí? A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Puedes leer Tito capítulo 1 ahí, empezando en el versículo 6 y el 7. Tito 1, 6 y 7, Christopher, por favor. Se puede poner en pie y en voz alta como varón de Dios. Listo. Así que noten que la Biblia aquí está hablando. Pablo le escribe a Tito. Tito es un pastor joven que Pablo está animando, ayudando. Le escribe esta carta. Y aquí le habla acerca de su integridad. Le está hablando acerca de lo que debe de ser un pastor. Ahora escuchen. La palabra anciano, acuérdense, está hablando del pastor, el ministro. El pastor específicamente, pero del ministerio del Señor. Y dice, primeramente dice que debe de ser maduro. ¿Se acuerdan? Anciano quiere decir que debe ser maduro. Así que estas próximas 2 o 3 lecciones van a hablar con la madurez. Estamos hablando, antes de administrar el ministerio, estamos hablando de administrar su vida. Miren aquí, déjenme decirlo, y quizá si no lo captan, espero que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entenderlo. La mayoría, la mejor parte y la mayor parte del ministerio es autodisciplina, es liderazgo. Si no puede dirigir su vida, ¿cómo puede usted dirigir la vida de otros? Si no puede disciplinar su vida, ¿cómo va a ayudarle a disciplinar la vida a otros? Si no sabemos nosotros, ¿cómo vamos a enseñar? El líder, dice la Biblia aquí, hablándole a Tito, le dice, Tito, quiero que, vamos a ver en un momento, le dice, quiero que pongas ancianos. Otra vez, la palabra implica la madurez. Le dice, en cada ciudad, le dice, y en lo que lo haces, le dice, déjame hablarte de qué tipo de hombre, de mujer, especialmente aquí está hablando de los hombres, los pastores, pero dice que él debe de ser, dice, irreprensible. Noten ahí, el líder, el que está en liderazgo debe de ser irreprensible. Pregunta, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo piensan otros cuando se menciona su nombre? ¿Qué dicen? Otra vez, no estamos hablando de que nunca peca. La pregunta es si pueden apuntar el dedo y decir, sí, pero él, pero es así, pero hizo aquello. Eres irreprensible. Si no, honestamente, debes arrepentirte. Debes decirle al Señor, Señor, ayúdame, porque hay algo que se puede reprender. La palabra reprender quiere decir coger, con la idea de agarrar algo de que sujetarse y decir, sí, pero hay eso. Gandhi dijo, yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Nietzsche, quien fue el que discipuló a Hitler, malvado Hitler, dijo, si quieres que crea en tu Redentor, deberías de portarte más redimido. Hablemos entonces de la madurez. Hablemos del líder. Debemos de ser irreprensibles. Y la Biblia dice aquí
que no solo debe de ser el líder, debe de ser el ejemplo. Ya lo leímos. Primera de Pedro 5:3 dice como ejemplos de la grey. Así que noten número 2 ahí, el liderazgo y la integridad del líder son inseparables. Esto es algo inseparable. No podemos separar el carácter del líder y al líder. La verdad es que la mayoría de personas fracasan en el ministerio por falta de integridad, por falta de carácter personal, por falta de la disciplina. Y vamos a hablar hoy de la integridad, porque como usted dice, y pastor, ¿por qué no hablamos de la administración? Yo pensaba que íbamos a hablar de la administración. Miren aquí, porque no hay administración tan importante como la administración de tu vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu corazón. Mi iglesia, la iglesia de que yo pastoreo, más que nada merece que cuando yo me paro a predicar, yo sea un hombre que ando con Dios, que vivo lo que predico, que he visto la gloria y experimentado al Señor Jesús. No necesitan lecciones, necesitan a un hombre de Dios. Y esa es la responsabilidad del ministerio, que haya integridad. Sin integridad, sin carácter, lo voy a decir tan claro como se puede decir, fracasarás en el ministerio. Sin integridad no se puede servir a Dios. Es imposible. Amén. Así que venimos a este tema con reverencia. Yo me acuerdo que cuando empezaba en el ministerio, yo me le acercaba a pastores que tenían ya años y décadas tratando de indagarles y decirles qué consejos tienen. Me acuerdo en el año 99 yo empecé a pastorear y conocí al pastor Ezequiel Salazar, que es un buen amigo, y recuerdo le dije, Pastor Salazar, ¿qué consejos me puede dar ya de pastor? Yo esperaba que me diera alguna palabra práctica, tal vez, alguna idea, y, y se me quedaba viendo y me decía, y él es mexicano, es pocho, no es ni mexicano ni americano, no sabe lo que es. Me decía, mijo, anda con Dios. Yo esperaba otra cosa. Otro buen amigo, el doctor David Cortés, ha pastoreado la Iglesia Bautista Puerta Abierta en Tijuana, en México, 41 años. Semana pasada lo operaron de cáncer, oren por él. Y recuerdo que lo conocí en el 2000 en una conferencia, estábamos en Los Ángeles y le dije, ¿qué consejos me puede dar? Y agachó la cabeza como quien dice, pues, se me quedó viendo y me dijo, anda con el Señor. Y ahora y empiezo yo a estar al otro lado donde hay pastores que me hacen preguntas y a veces ando en un lugar y usted es el pastor Navarrete. El otro día andaba en Chicago, me salí del tren y ahí estaba un muchacho y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo le dije, no. Me dice, yo soy Hernán, usted me dio clases cuando yo tenía primer grado en la escuela dominical. Hernán. Y estábamos hablando y me dice, estoy estudiando para pastor, ¿qué consejos me da? Yo estoy ahí en el tren, cientos de personas ahí pasando con una locura y le dije, mira, y he llegado básicamente al punto donde les tengo un consejo básicamente y este es, anda con el Señor, ten integridad. ¿Qué es integridad? ¿Qué es ser íntegro? Hablemos, porque no hay mejor consejo yo creo que ese. Así que número 1, la definición de integridad. De integridad. ¿Qué es ser íntegro? Es ser una persona con una vida consistente. La palabra quiere decir unida, integrar, ¿verdad? Pan integral, ¿qué es lo que han hecho? Miren, han unido el trigo y la harina. Integrar a alguien a una clase quiere decir que lo añades a la clase. ¿Ok? Ya no está afuera, está adentro. ¿Están conmigo? ¿Qué es ser íntegro? Quiere decir, mire aquí, que tu vida personal y tu ministerio concuerdan. No eres uno en la iglesia y otro en la casa. No uno en la calle y otro en la escuela dominical. No uno detrás del timón y otro
enfrente de los hermanos. No uno con tus hijos y otro con los hermanos. No. Íntegro. Uno, sincero pudiéramos llamarle. Una persona con una vida consistente. Este es el ingrediente que falta hoy en el cristianismo. Hace años los ministros, ¿verdad?, predicaban y le decían al mundo que se arrepintiera, arrepiéntanse. Hoy el mundo le puede decir a los siervos de Dios que se arrepientan. Y ese es el problema. Lamentablemente hoy en día la gente no rechaza el mensaje, escríbanlo ahí el espacio. La gente no rechaza nuestro mensaje, sino que rechazan al mensajero. No es el mensaje que yo predico, muchas veces soy yo. Es el mensajero. ¿Cuántos entienden? El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay problemas en el evangelio. ¿Cuántos entienden? Esta Biblia es perfecta. Ha sido inspirada, ha sido preservada, es mía, no la dudo, la acepto como todo lo demás por fe. Sabemos, por la fe entendemos, dice la Biblia. Ahora venimos a este punto y decimos, bueno, entonces, ¿qué estamos queriendo decir? El problema de hoy es que hay tantos en la iglesia, tantos escándalos, divorcios, infidelidad, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Escándalos, iglesias, en los noticieros, esto, lo otro, y mucha gente llega a pensar, oh, los pastores es que son así, son ladrones, son lo esto y lo otro. Y déjeme decirle algo, la palabra integridad quiere decir, viene de la palabra griega integre, que quiere decir entero, completo, único, que concuerda, que mi mensaje es consistente. La persona que tiene integridad, pongan ahí, la persona que tiene integridad no tiene nada que esconder y nada que temer. La persona que tiene integridad no tiene nada que esconder y nada que temer. Si usted tiene un buen testimonio, si usted es íntegro, no anda ahí, ay, ojalá no veo a nadie. Miren aquí. Yo les puedo decir ahorita mismo, no hay nadie sobre la cara de la tierra ahorita con quien yo tenga un problema. Nadie. Hay gente que se acostumbra a venir a la iglesia y se sienten aquí porque no le quieren hablar a ella ya. Y se sientan aquí porque no quieren toparse con este de aquí. Yo me subí a 3 aviones ayer, venía en el avión de Miami aquí, me senté a la par de una señora, es abogado, dice, ella trabaja en Nueva York y en San Salvador, es salvadoreña, estábamos platicando, me dice, y le dije yo, oh sí, estábamos hablando de, sus hijos van a la escuela americana, creo, al colegio americano, y le dije, no me diga, yo tenía amigas cuando yo estaba pequeño, le dije que iban ahí, me dice, ¿cómo se llamaban? Me dice, se llamaban... Y le di el nombre. Mi papá, su mejor amigo, era un ingeniero, y las hijas del ingeniero Chorro iban a esa escuela y me dice, Marjorie. Le digo, sí, Marjorie y yo nos crecimos juntos. Marjorie Chorro es abogado y ella y yo nacimos creo que como a un mes, dentro de un mes. Y desde niños jugábamos, nos metíamos en líos, nos peleábamos, yo le jalaba el pelo, ella me metía el dedo en la nariz, ese era un lío. Pero Marjorie obviamente ahora ella es una mujer y yo tengo unos 25 años, quizá fácil de no verla. Digo, sí, Marjorie Chorro, ella es amiga de la niñez mía. ¿Saben? En ese momento yo no me subí al avión pensando, ojalá no saben quién soy. Le di mi tarjeta, le digo, mira, denle la tarjeta a Marjorie, dígale que yo soy pastor. Así debemos de vivir. El mundo es pequeño, tarde o temprano usted se va a topar. Y la palabra de Dios dice que el siervo de Dios debe de ser, para empezar, íntegro. Qué gozo es vivir así. Alguien dijo, no hay almohada tan cómoda como una conciencia limpia. No hay almohada tan cómoda como una conciencia limpia. Anoche yo dormí como piedra, no como bebé porque se despiertan a cada hora, ¿verdad? Como piedra. Y les puedo decir algo, es una bendición poder decir, no hay nada en mi corazón contra otros. La Biblia lo dice así. Escuchen, Mateo 6:22. ¿Quién me puede leer Mateo 6:22 aquí? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién está aquí a la par de quién? Okay. ¿Puedes leer Mateo 6:22 ahí en las notas y 24? Voz alta.
Es el sermón del monte, Jesús está predicando y llega al versículo 22, Mateo 6, 22. Miren lo que dice. Amén. Ninguno puede servir a dos señores, falta ahí. Escriban, ninguno puede servir a dos señores. No dice que es difícil. Y eso no quiere decir que no puede tener dos jefes. ¿Ok? Puedes tener dos trabajos. Pero escucha, alguien va a ser tu amo. Tarde o temprano hay que decidir quién va a ser mi amo. La Biblia dice aquí que ser íntegro quiere decir que estamos, miren aquí, tenemos el ojo puesto en un lugar, en una persona, en una sola dirección. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, esa palabra bueno es esta palabra íntegro. Subrayen ahí bueno, quiere decir íntegro. Bueno quiere decir que tu ojo está bien puesto. Miren aquí, no quiere decir que eres visco. No está indicando aquí que tienes mala vista. No. El ojo no es el problema. Escuchen, el problema es a dónde está puesto el ojo. La palabra de Dios dice esto, que si tu ojo es bueno, amén, paremos aquí. ¿Qué es bueno? ¿Quién es bueno? Perdón. ¿Quién es el único que es bueno? Solo el Señor. ¿Cuánta gente? Ay, no, yo fui a una iglesia, pero un pastor me falló. Miren aquí. ¿A quién no? Ay, yo, ¿verdad? Mis padres iban a la iglesia, pero son unos hipócritas. Paremos. Todos nuestros padres fueron hipócritas. O sea, tarde o temprano, los que están ahí con tus papás dicen, no voy a decir nada. No dicen amén. ¿Por qué? Todos nos decían más de lo que vivían. Pero la Biblia dice que si tú estás, dice, puesto los ojos en alguien que no es el Señor, tu ojo es malo. Si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Léanlo ahí. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Y después Jesús dijo, y ninguno puede servir a dos señores. En otras palabras, no debes de estar dividido. No debes de estar tratando de servir y complacer a Dios. Debes de ser consistente. No podemos servir, amar al mundo, número uno, y entonces aquí amar a Dios. Servir, digámoslo aquí, al dinero y servir aquí al otro lado a Dios. Déjenme decírselos claramente, no funciona. No se puede. La Biblia dice que esto es ser íntegro. Hablemos de la integridad entonces. Número 2, las dimensiones de la integridad. ¿Ok? De las dimensiones. Y con eso paramos. Tenemos recreo. Amén. Así que manténganlo ahí. Vamos a empezar con las dimensiones de la integridad. Otras palabras, ¿en qué áreas debemos de ser íntegros? Muy bien. Dios les bendiga. Empezamos en unos ¿cuántos minutos?